y hermanas. ¿Se escucha bien ahí? Amén. Tengo el privilegio de poder traer el mensaje en esta noche, tarde y noche ya, gracias al Señor. Como tema, hermanos, corre por tu vida. Tenemos un gran conflicto espiritual hoy en día entre los creyentes y muchas personas que están por el lado de Satanás. La guerra espiritual, hermanos, ha venido desde un principio, amén. Es una guerra por las almas. Sé que las madres que están aquí y sus hijos no han aceptado al Señor, es su guerra. ¿Estamos? Porque quieren que puedan llegar al arrepentimiento. Entonces vamos a ver, hermanos, una historia de un gran conflicto espiritual, donde los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, su rebeldía, hermanos, de siempre alejarse del Señor y ver el Señor siempre en su justicia perfecta poder castigarles o poder bendecirles. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Dice su palabra, hermanos, ¿lo tiene? Dice su palabra: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por lo que se ha hecho. Gracias, Padre, por tomar el control de todo. Toma el control, Señor, de este momento, de tu palabra, Señor. Vengo, Padre, aquí a ser solamente un instrumento, Padre, para que tú puedas utilizarme, Señor, para hablar a tu pueblo por lo que acontece hoy en día, Señor, y que tu salvación, Padre, esté en este lugar hoy, y que puedan llegar al arrepentimiento todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre. Gracias por la iglesia que se mantiene firme y fuerte, Señor. Y gracias por darnos la fuerza de poder seguir avanzando cada día, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta enorme porción que vamos a ver hoy. Y gracias porque habrán hermanos, Señor, dispuestos a escuchar, dispuestos a aprender, Señor. Pero que el motivo, Señor, de tu palabra siempre sea glorificarte a ti, Señor, y darte la gloria y la honra, Señor, porque tú lo mereces, Padre. Que de igual forma también tú puedas tocar la vida de todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Gracias por este momento. Bendígalo, Señor, y ayúdame, Señor, siempre y a cada uno de los hermanos, Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, un conflicto espiritual. Sé que hay muchas personas aquí que aún no conocen al Señor, y sé que otra parte de la iglesia estamos en el barco del Señor. Amén. Estaba el rey, prácticamente el rey Acab, y convoca a todos los hijos de Israel y los reúne. Elías, hermanos, el profeta del Señor, el que no vio muerte, el que se fue con el Señor, que todo mundo presenció esa gran hazaña de Dios, amén. Amén. Los que todos vieron un profeta que decía que caiga fuego, fuego caía, que no llueva, entonces no llovía. Un profeta del Señor fuerte, hermano. El pueblo de Dios fue cautivado por un dios llamado Baal en ese entonces. Note, hermano, cómo en aquel tiempo el Señor venía de darle la victoria a Josué, amén.
Cómo el Señor venía de darle la tierra prometida a Josué, pero una vez más vemos a Satanás interponiéndose, como decía el hermano Luis hoy. Es Satanás, hermano. Después de Dios, el ser más poderoso es Satanás. El problema es que lo hemos ignorado durante todos los días ante un adversario, hermanos, que es poderoso, y ante un ser humano que somos usted y yo, que dependemos de Dios. Y si no tenemos a Dios, entonces ese ser poderoso llamado Satanás le va a cautivar por los deseos apasionados en este mundo. Venía Josué de pelear, venía Josué de ganar, pero vemos la historia otra vez. Los hijos de Dios se rebelan, los hijos de Dios se apartan. Hoy en día, hermanos, vemos que todo esto sigue igual. Esto no ha pasado. Los falsos dioses siguen hoy en día. Ya no está Baal, pero hay muchos más falsos dioses hoy en día que le apartan de la presencia del Señor. Este Baal que habla la Biblia, hermanos, era el Dios del crecimiento personal y la prosperidad. Un Dios que ofrecía las prácticas inmorales de sensualidad. En otras palabras, todas las personas que habían en ese entonces, ellos estaban creciendo personalmente y decían: tengo éxito. Porque así eran los reyes que pecaban y hacían lo malo ante el Señor, amén, por su éxito, su prosperidad. Y vemos que hoy en día esto está pasando de nuevo, hermano. Tenemos prácticamente casi 1000 profetas de Baal contra un solo llamado Elías. 450 de Baal y 450 de Acera. Amén. Casi 1000. Con tan solo un hombre del Señor. Este Dios falso, ante cualquier cosa, les hacía creer que eran prosperados. Y esto incluía, hermanos, a una invitación a ser inmoral, a ser totalmente perversos. Ellos tenían la sensación de que estaban bien delante de Dios, pero estaban muy lejos de Él. Esta era una religión licenciosa y viciosa y atrevida, una religión malvada. La gente caminaba solo por sus sentidos y caminaba por sus fuerzas. Si llovía y las cosechas eran buenas, entonces ellos decían: Baal me bendijo. Y si tenían la viña fruto, hermanos, entonces decían: Baal me bendijo. Se complacían en hacer llegar a la prosperidad a todos, para que todos estuvieran de acuerdo. Obviamente la sensualidad era algo, hermanos, en supuesta adoración, y adoraban al Dios. Incluso llegaron a adorar al sol. En medio de esta práctica religiosa y moral tenemos a un Dios grande, a un Dios que levantó una voz en la verdad, hermanos, porque ante toda la generación, escuche eso, ante toda la generación malvada e idólatra del Antiguo Testamento hasta hoy en día, hay un testimonio poderoso del Señor Jesucristo. Hay un testimonio que nunca muere, un testimonio que sigue vigente hoy en día. Él siempre tendrá un testimonio, siempre existirá una palabra. Estaban los libros de la ley, ahí estaba el Señor. Vienen los históricos, vienen los poéticos, luego viene todo el Nuevo Testamento. El Señor siempre ha estado ahí. Nosotros somos los que no estamos ahí. El versículo 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel.
En otras palabras, que comen en la mesa del mismo demonio. ¿Quién era Jezabel? Una mujer mala, que comentaristas han dicho que era algo similar a un demonio. No era una mujer normal, sino que tenía poder demoníaco. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab era el esposo de Jezabel. Construyó un templo a los Baales por amor a su esposa. Persiguió a los profetas de Dios. Acab fue el 7º rey de Israel. Su padre era Omri y Acab reinó 22 años. Acera, lo que menciona la Biblia, era una diosa femenina cananea de la fertilidad. Era la esposa de Baal. Su imagen fue venerada en Jerusalén, en Israel y en Samaria. Y luego tenemos a Jezabel, ferviente adoradora de Baal. Su esposo construyó para ella un templo en Samaria e hizo matar a todos los profetas de Jehová y propuso matar al profeta Elías por amor a Satanás. Cuando murió Jezabel, ¿qué pasó? Fue comida por los perros. ¿Quiere ser comido por los perros usted, hermano? El monte Carmelo es significado grandioso, hermanos. Ahí mismo el Señor le dio la victoria a Josué, cuando había derrotado anteriormente a uno de los reyes cananeos. Así que técnicamente todo es propósito del Señor, que Elías convoque a los profetas falsos al monte Carmelo. Eso es de Dios, hermano. Un ser humano que estaba con el Señor. La pregunta de hoy es: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces seguidle, y si Baal es tu Dios, id en pos de él. Pero esto es impresionante, y el pueblo no respondió palabra. Como hoy en día preguntamos: ¿quieres servir al Señor? No hay respuesta a la pregunta. Y hay un silencio, hermanos, tan profundo por el temor de dejar un pecado que gusta tanto. Amén. Un pecado, hermano, que le tiene como esclavo, pero no puede tomar una decisión aún todavía. La Biblia dice que está comiendo en dos mesas diferentes, en la de los demonios y en la del Señor. Pero solo puede comer de una mesa, hermano, y es en la del Señor. Solo una, hermano. El Espíritu Santo obviamente estaba ahí, hablaba por medio de Elías. Y Elías metía esa pregunta en el corazón de las personas. No hablo de los profetas de Baal ahí, sino de las personas que estaban presentes, hermano, del pueblo del Señor. Y había un misterioso silencio y conocimiento interior de que realmente estaban sirviendo, hermanos, unos dioses falsos, y que no estaban sirviendo al Dios poderoso. Ese no es el altar del Señor. Ese no es el lugar donde los hijos de Dios deben de estar. ¿Cuándo se detendrán? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? Detente, dice Elías. La palabra para detener se refiere a saltar, bailar y hacer poses como un cojo. ¿Hasta cuándo vas a bailar? Y hablamos de las falsas religiones. Conocemos religiones que bailan, saltan como un cojo, dicen mentiras, amén. Son algo demoníaco, hermano. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sino los hijos de Aarón, ¿qué hicieron? Fuego extraño al Señor. Algo que no era de Dios.
¿Por qué detenerse en ese lugar a mitad de camino? ¿Por qué, hermanos, muchas personas y muchos de hoy, entre el cielo y el infierno, no pueden tomar una decisión aún? ¿Por qué no pueden decir, yo quiero ir con el Señor? ¿Con qué lado se va a comprometer usted? ¿Con qué lado estará? ¿Con el Señor o con Baal? ¿O con el Dios de hoy en día? No sé qué diferentes dioses habrán, pero el pueblo así es. No respondió palabra, dice Elías. No respondió palabra. Y vemos muchas cosas en la iglesia, y va a la iglesia así, y sirve al Señor. No. ¿A qué va la iglesia entonces? No hablo, hermanos, de diezmar. No hablo de ser buena persona. No hablo de creerse que se congrega todos los días. No hablo de sinceramente porque diezma y todo. Hablo de si conoce al Señor realmente. Si usted está con el Señor Jesús y usted tiene esa decisión de que irá con Él, usted tiene que tener un solo pensamiento, ir con Él, y no dividirse en dos. ¿Hasta cuándo tendrá en su mente que el Señor no puede tener comunión con las tinieblas? Elías estaba solo físicamente, pero tenía al Dios con él. Sin embargo, cuando Elías le presentó la pregunta, ¿a quién van a servir?, nadie respondió, hermanos. Pero ellos eran bendecidos por Baal, el falso dios, amén. Pero no respondieron palabra porque sabían que estaban haciendo lo incorrecto. Como muchos de hoy saben que están haciendo lo incorrecto, pero no sirven a Dios, no sirven al Señor. Por muy extraño que parezca, hermanos, ese modo se da en la iglesia. Por muy extraño que parezca, se para un hermano a predicar frente a ustedes y habla de la palabra del Señor. Sin embargo, él ofrece una pregunta: ¿son salvos? Y la iglesia ofrece una respuesta: el silencio. El Señor le dice: ¿vas a volver a mí? ¿Quieres venir a este lugar donde naciste, en la iglesia del recuerdo? Y no hay respuesta. ¿O quieres seguir con los dioses ajenos, hermanos, que le han bendecido con dinero, que le han bendecido con éxito, le han bendecido con fama humana? Todo eso va a acabar. ¿Por qué hay silencio en las iglesias? ¿Por qué hay silencio en muchas de las personas que quieren servir al Señor? La falsa religión, hermano, ofrece comodidad a la gente. Los falsos predicadores quieren que sepas que no importa cómo vayas a la iglesia, la falsa religión te puede hacer bailar. Una falsa religión te puede hacer sentir feliz. Una falsa religión te puede dar la sensación de que estás creciendo económicamente, espiritualmente, pero todo eso falso pasará. Todo eso, hermano, va a pasar porque no es del Señor. Tenemos otra historia igual. Tenemos a Elías por un lado. Vaya conmigo Jeremías, rápidamente. Jeremías capítulo 5. Versículo 23. ¿Lo tienen, hermanos? Dice su palabra: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, dice Jeremías. La palabra, hermano, se fueron en hebreo significa se alejaron de corazón del Señor. Se fueron y ahí están escuchando a Jeremías. El Señor pone siempre un siervo para traer a la iglesia de Cristo. Elías fue uno, Jeremías fue otro.
Hay personas que hoy en día, hermanos, se creen a sí mismo Cristo. Hay personas que creen que se repite la historia del ladrón, que a su último momento van a ser salvos. Pero en su corazón ya no queda nada de lo que es real, del servicio al Señor. El 24 dice: y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Nosotros queremos ser capaces, hermanos, de llegar a un lugar sin la ayuda del Señor. No se va a poder. Nuevos dioses surgen y se llevan la cuarta parte de la iglesia y los ahogan en su falsa religión, hermanos. El 25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El pecado, hermanos, que abunda en la iglesia. Hay una división en el corazón de muchas personas y estorba el deseo de servir al Señor. Y déjeme decirle que cualquiera que esté hoy en día con una división en su corazón, sepa que es peligroso vivir con un corazón dividido. Es peligroso vivir con un corazón hecho pedazos, hermano, y con un pedacito servir al Señor y con los otros servir al mundo. Jeremías dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. En lo más profundo de su corazón han llegado a la iglesia tan solo, hermano, por recibir una ofrenda, o por tener dinero, o por tener prosperidad. No se han decidido si amar a Dios o amar a las riquezas. Miren lo que dice Jeremías, hermano. Sus casas están llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Esta es una señal de advertencia que Jeremías dio para aquellos que están siempre centrados en el dinero. Los que siempre están hablando de dinero, hermanos, en la iglesia, los que siempre vienen con trucos nuevos para conseguir dinero. Jeremías dice que son pájaros sucios en una casa sucia y pueden llegar a ser grandes solamente ante la mirada de los hombres, pero jamás ante los ojos de Dios. Los falsos profetas o predicadores están enseñando mentiras. Ellos predican un evangelio centrado en su fuerza natural. Ellos no saben nada acerca del poder redentor del Señor Jesucristo. Y usted dirá: hermano, pero ¿por qué el tema se llama corre por tu vida? Corra por su vida de esas personas, hermano. De aquellas personas que quieren que usted vaya a la iglesia solo a criticar. De aquellas personas que quieren que usted vaya a la iglesia solo a ver cómo llegó el hermano. Corra por su vida. Los profetas profetizaron mentira, dice Jeremías, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mire esa palabra: y mi pueblo así lo quiso. ¿Sabe por qué las iglesias hoy en día enseñan falsa doctrina? Porque el pueblo así lo quiere. Amén. Si yo predico falsamente es porque usted así lo quiere. Pero si usted está lleno de la profunda, hermano, amor del Señor, y usted sabe que lo que yo predico es falso, entonces usted se para y dice: no es así. Enseñe la verdad. Pero hoy en día seguimos enseñando, hermanos, y muchos enseñan mal, porque el pueblo así lo quiere, es lo que quiere escuchar la iglesia.
Es lo que la iglesia quiere escuchar hoy en día, que hay un Dios que no tiene el amor y el poder de mandar a alguien al infierno. Tenemos un canal de YouTube, siempre expongo las predicaciones. Gracias al Señor muchos convertidos han llegado. Gracias al Señor no me jacto de ello. Pero hace poco pusieron un comentario que yo subí un mensaje, hermanos. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde va su alma? Todos sabemos que va juntamente con el Señor, amén. Amén. Esa persona escribió y me dice: ¿cómo es posible que un Dios amoroso pueda enviar a alguien al infierno? A mí me han enseñado toda mi vida, ahí está el comentario, pueden leerlo, toda mi vida me enseñaron que nosotros solo dormimos. El Señor viene después y nos levanta a todos. No hay acepción de personas, todos nos iremos con Él. ¿Es verdad eso? De ninguna manera, hermano. La justicia de Dios es tan perfecta que si usted no tiene a Cristo en su corazón, no te conozco. Apartado de mí. Tendré el rechazo divino del Señor Jesucristo porque el pueblo así lo quiso. ¿Qué quiere escuchar usted en la iglesia? ¿Quiere escuchar un mensaje del Señor y decirle: hermano, venga a la iglesia? Sé que no es fácil, sé que es difícil, sé que tiene que luchar. Va a padecer, hermanos, sequedad económica. Muchas veces no va a comer. Pero este es el evangelio del Señor Jesucristo. No prosperidad, no riqueza, no fama. Es padecimiento por el Señor. ¿Qué más podemos pedir, hermanos, ante un Dios que demostró su amor en un pedazo de madera? Y tan sencillamente tenemos que servirle a Él en unas condiciones tirado en el suelo si es posible, pero el Señor merece la atención de uno. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?, dice Jeremías. ¿Qué van a hacer cuando vengan los últimos días? ¿Qué van a hacer?, dice, cuando sea llevado por el evangelio de la fuerza natural y al final cuando el Señor venga y te quedes, serás engañado totalmente, hermano. Imagínese usted seguir un evangelio, hermano, natural, y que venga el rapto y usted diga: me quedé. ¿Por qué se quedó? Porque usted así lo quiso. No le vaya a echar la culpa al pastor o a cualquier hermano que predica porque usted así lo quiso. Tiene un libro, el cual usted debe leer, el cual usted debe aprender, escudriñar y decir: así es. Mi mente es finita, hermano. Mi mente, yo soy un hombre finito. Yo no sé nada prácticamente. Usted puede aprender más en la Biblia. Aprenda del Señor. ¿Qué quiere el Señor para su vida? ¿Qué quiere el Señor que usted olvide? ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Regresamos a Elías, Primera de Reyes 18:22. Y dice: Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, dice, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y Elías los reta y les dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, hagámoslo así. Vamos, demostremos, les decían los profetas, que Baal es Dios. Ahora quiero remarcar esto, hermanos.
El fuego del cual se habla aquí no es un sentimiento, no es una presencia, no es un temblor, no es algo que usted experimenta por visión, es algo más, ya lo vamos a ver. Elías seguía diciendo y dijo a los profetas de Baal en el versículo 25: escogeos un buey, preparen ustedes primeros, pues que sois los más, son más. Anímense e invoquen el nombre de vuestros dioses. Y dice el 26: y ellos tomaron el buey que les fue dado y prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando acerca del altar que habían hecho. ¿Se acuerda de lo que dije? Saltando como cojo. Es falsa religión. Es una religión demoníaca, hermanos. Es algo que le va a servir solo por el momento. Usted puede decirle a su Dios, el cual le bendice hoy en día, que le ayude. Y puede estar de la mañana, al mediodía, en la noche, años, 1000 años, y no va a encontrar respuesta en ellos. Y esto es significativo. La historia que les voy a contar dice que ellos hicieron el altar y cada uno pasaba y saltaba a su alrededor y decía: Baal, respóndeme. Yo soy santo, decían ellos, respóndeme. Yo soy mejor que él. Y seguía el turno del otro y así 450 veces, hermanos, y nada. Y otro tomaba su lugar y clamaba a un Dios que no existe. Y clamaban, hermano, a un Dios que no existe. Y el Señor se burla de ellos. El versículo 27 dice el Señor: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando su Dios, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme ese Dios y hay que despertarle. Y ellos, hermanos, seguían clamando a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Escuche eso, hermano. Hoy lo estamos viendo en día, gente que quiere sacrificar su vida por un Dios falso. Tenga cuidado a su hija que se corta. Eso es demoníaco. Téngale cuidado a su hijo en depresión que se puede cortar. Ya lo hemos visto en la iglesia. No aquí, hablo en toda la iglesia de Cristo. No es algo normal, hermano. El corte es superficial y lloran en voz alta. Pequeños cortes en la carne. Oh, sí, mira esto. Me corto para que me escuche Baal. Pero no había respuesta. Pero la Biblia dice, hermanos, escuche esto, grábase. Escúcheme como nunca he escuchado a alguien. La Biblia dice que la palabra de Dios es eficaz y poderosa. Y no solo eso, y no produce pequeños cortes. No, hermano, la palabra de Dios va derecho al alma. Va al espíritu, a los huesos, a la médula, llega al corazón. Y no es un corte pequeño, hermano. Es un corte grande en su alma para que usted cambie. El Señor entra como cirujano y le quita su carne y mete la naturaleza de él. Ese es un Dios. Ese Dios, el cual nos ha dado, hermanos, un corazón de carne y ha quitado el de piedra que había aquí. ¿Quién está conmigo? Bendito el día, hermanos, que a mí me presentaron esto. Bendito el día, hermanos. Y agradezco al Señor que nadie me ha engañado. No porque usted me ha ayudado, porque yo he leído.
porque yo lo he vivido. Yo he visto aquí que el Señor me enseña. Yo sé que es lo malo, hermano, y fallo, pero luchamos por hacer el bien al Señor y decirle: Padre, acéptame tal cual soy. Pero si usted no lucha, usted comerá de la mesa de Jezabel por siempre y será comida por los perros. Y estará con Satanás gozando en el infierno y el lago de fuego. La Biblia dice que penetra, hermanos. Esa es la palabra del Señor, corta, amén. Porque duele, pero cambia. La palabra cambia, hermanos. Y usted dirá: hermano, pero eso no es cierto. Sí es cierto, hermano. Los falsos profetas existen hoy en día. Y veremos, hermano, una historia tan pequeñita que todos la han leído. ¿Se acuerdan de Saúl? Un hombre del Señor, decía la Biblia, que estaba el Espíritu del Señor en él. Pero luego dice la palabra del Señor, se lo voy a resumir. Aconteció el otro día, dice su palabra, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Esa palabra, desvariaba, quiero que note esa palabra, desvariaba. Los que tienen Biblias de comentario les dirá: la palabra desvariar, hermanos, es delirar, decir locuras, despropósitos y sobre todo estar loco. ¿Quiénes estaban locos en el altar? Los profetas de Baal. Estaban delirando, eran locos, hablando un Dios que es falso. Allí estaba Saúl, hermanos, pero miren la historia tan hermosa. Uno estaba profetizando falsamente y el otro adoraba al Señor. ¿Saben quién es? David, tocaba el arpa, adorando al Señor. Dos tipos de personas en la iglesia: uno predicando mal, siguiendo mal al Señor, y el otro adorando al Señor en silencio, cambiando el rumbo, hermanos. Saúl se veía muy santo, no se quitaba la lanza aquí, amén. La Biblia dice que la tenía aquí. Estaba loco, hermano. Él se creía santo, pero sobre todo eso quería matar a David. Y muchos hermanos quieren matar al hermano con una tan sola mirada. Hay que tener cuidado de esto, hermano, y acercarnos al Señor. Es importante ver, hermanos, que Israel en el tiempo de Elías estaba dividida. Estaba totalmente dividida, pero mire lo que dice el versículo 32 de Primera de Reyes 18. Ya vamos a terminar. Dice su palabra: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Esto es Elías. Después hizo una zanja, dice, alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Luego preparó la leña, cortó el buey en pedazos y los puso sobre la leña, dice. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo por una vez más, o sea, la tercera. De manera que el agua, hermano, corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja que había hecho Elías en el altar, hermano. Note esto, hermano. Vaya al versículo 31. Y tomando Elías 12 ¿qué? 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. El pueblo estaba dividido, pero para que la iglesia esté bien con el Señor, tiene que estar unida. Amén. Elías unió las 12 piedras. Elías no puso 10, no puso 2 aparte. El pueblo se divide en Israel y Judá, pero Elías las une las 12 y dice: Señor, esto lo vamos a hacer hoy, Padre, pero en unión, en comunión contigo. Y hay quien investigó sobre la zanja. Tenía 3 pies de ancho alrededor del altar y 5 pies de hondo. Elías mete la leña, una leña con agua, ¿va a prender fuego, hermanos?
Inténtelo. Elías puso esto. Oh, qué hermoso, hermano, la Biblia lo que nos enseña. Esta es una guerra por las almas, hermano, de los hombres. Elías hizo pedir 3 veces que se llenara de agua. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Y por tercera vez, así como uno, hermano, uno tiene que clamar al Señor y decirle: Padre, hazlo de nuevo, Dios. Ayúdame, límpiame, cámbiame. No puede cambiar, hermano, pídale al Señor. El Señor le va a cambiar, el Señor le escucha. El versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: hermano, este es un profeta, un hombre de Dios. Se acercó, dice, no se alejó, nosotros nos alejamos. Él se acercó sin temor a ser consumido por el fuego. Se acercó y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo tan solamente soy tu siervo. ¿Verdad que no se cortó? ¿Verdad que no saltó como loco? Sencillamente habló con sinceridad al Señor. Y dice: y que por mandato tuyo, Señor, he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Este es el clamor que debemos de tener con sinceridad, hermano. No dar la gloria a uno mismo, sino dársela al Señor. Padre, tú mereces la gloria y la honra. Que hoy, Señor, haya personas dispuestas a servirte. Que esos dioses que estorban, hermano, yo sé que hay cosas ahí que son difíciles de dejar. Límpiame, Señor. No es difícil, hermano. Límpiame, Señor. Guárdame, Señor. Escucha mi oración. Pida de buenas maneras. Pida verdaderamente. El Señor le va a escuchar. El versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es poder de Dios. Ese es poder de Dios, hermano. ¿Por qué el polvo? ¿Por qué la Biblia dice que consumió el polvo? La palabra en hebreo significa rafal. Y es importante que lo sepamos, porque de ahí venimos nosotros. Polvo somos y al polvo volveremos. Que la presencia del Señor pueda consumir el polvo en su vida, aquello que le aparte de Él, y que consuma toda esa tierra seca, infértil, y el Señor la haga fértil, hermano, y pueda crecer en la iglesia, y pueda tener una vida llena de gozo, una vida llena de alegría. El Señor mismo constituyó apóstoles, profetas, lo leemos en Efesios, maestros, el Señor mismo, para que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe. Todos, hermanos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro espiritualmente, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice su palabra. Ya no, hermanos, ya no, estamos ya maduros para saber llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por magos que hacen cosas perversas pero que engañan, y con astucia las artimañas del error. Pero Pablo dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice Pablo, en todo aquel que es la cabeza, y ese es Cristo. Amén. Crezcamos, hermanos, en todo aquel. Esa madera que estaba en el holocausto, hermanos, unos 10 minutos más, hermano, le pido. Esa madera que estaba en el holocausto
El verdadero ministerio y la verdadera palabra del Señor no es ese evangelio que le llena de orgullo de que usted se sienta bien y feliz. Esa iglesia que le ayuda para que sus bolsillos estén llenos de dinero, hermano, y usted ofrezca orar por dinero, ofrezca algo por una esperanza vana. El verdadero evangelio es ser llenos del Señor Jesucristo. El fruto de una falsa enseñanza, hermanos, ese fruto será que todo aquel que esté en una falsa enseñanza será traído a todo viento de doctrina. Será engañado fácilmente. Qué poderoso es esto, hermano. Terminando el problema de Elías con los Baales, viéndolo todo el pueblo que se consumió, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pero mire qué duro es el Señor. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, esos que engañan, para que no escape ninguno, tráiganlos aquí. Y ellos los prendieron y Elías los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. Les cortó la cabeza, los mató por andar engañando a los hijos del Señor. ¿Ve por qué yo procuro hablar la verdad, hermano? No quiero que el Señor ponga un castigo en mi vida por enseñarles mala doctrina. Y usted tiene que hacer algo similar. Hablo de mujer y hombre. Enseñar la verdad, hermano. El problema de uno que predica es que uno tiene más cuentas que dar al Señor. Más cuentas que rendirle a Él por cuánto hemos enseñado, por cuánto las personas han llegado al Señor. Llévelos a un arroyo. No hay un acuerdo, hermanos, dice Pablo, entre el templo de Dios y los ídolos. No hay, hermanos. Nosotros somos el templo del Dios viviente, y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. El Señor aquí está, hermano. Alégrese. Amén. Aquí está el Señor, hermano. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero quédese con ese versículo. Por lo cual dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Corre por tu vida. Si usted visita otra iglesia donde le dan comodidad, corra por su vida, hermano. Está en un mal lugar. Corra de los evangelios que se centran solo en el éxito. Corra, hermano. Corra como nunca ha corrido. Corra de los predicadores que se ponen de pie para contar historias y chistes. Corra, porque no es palabra del Señor. Corra, hermano, como nunca ha corrido antes, donde el culto le duerma, donde usted se vaya como vino. Aquí, hermano, se confronta el pecado. Una iglesia que no enseñe el pecado maligno y que no enseña a Cristo como Redentor no es iglesia. Corra, hermano. No se conforme con venir un día. Corra al pueblo del Señor. En la historia de las Torres Gemelas, recuerdan, eso es algo mundial, hermano. Las Torres Gemelas se estaban esparciendo hasta abajo y los bomberos sabían que iban a morir, pero entraron al conflicto y decían: corre por tu vida, te vas a quemar, corre. Uno, hermano, tiene que ser así, correr al conflicto y decirle a las almas perdidas: corre por tu vida. Corra por su vida, hermano. Sirva al Señor. Acompáñeme a servir al Señor de verdad y a enseñar la verdad. Oh, Padre, cámbialo, Señor.
Ayúdanos, Señor, a hablar la verdad, Padre. A que las personas puedan llegar a usted con sinceridad y humildad. Ayúdanos, Señor, a no estar satisfechos. Queremos más, Señor. Ayúdanos a valorar a nuestra familia pastoral, Señor, a los ancianos, a aquellos hermanos que se esfuerzan, al hermano Luis Villatoro, que murió en su carrera sirviendo, enseñando la verdad. Ayúdanos, Señor, a no estar de adornos aquí, Padre. Y que si el día de mañana usted viene, todos, Señor, podamos llegar a su presencia. Todos, Señor. Escúcheme como nunca he escuchado a alguien. El Señor viene, hermano. Y Él se llevará solo los aprobados. Solo la iglesia de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar aquí una vez más, Padre. Por tu palabra, Señor, porque me diste casi 2 años, Señor, de prepararlo, Padre. Eres tan fiel, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Que cada uno de los hermanos, Señor, sepan, Padre, que por lo menos tenemos una iglesia donde se enseña Biblia, Señor. Queremos que todos sintamos lo mismo, Señor, y corramos hacia el mismo lugar. Quita, Señor, todos esos altares demoníacos en la iglesia que arrastra a la juventud, Señor. Aún las personas, Señor, y manténgalo firme, Señor. Manténganos firmes para luchar contra ese león que anda por ahí, Padre. Guarda a mis hermanos, Señor. Este trabajo no es en vano, Señor. Tú lo has prometido. Vamos a llegar gozosos ante tu presencia y decir, sí se pudo, Señor. Todo aquel, Señor, que quiera servirte, que quiera reconocer que tú eres Cristo, Señor, dale un minuto para poder estar aquí, Padre. Tal vez no hay prosperidad, pero déjame decirte que es el mejor lugar para estar. Es tiempo de que podamos ver al Señor como número 1 en nuestras vidas. Acepta a Cristo. Ven al Señor. El Señor te habla. ¿Dónde estás tú, hombre? Ven y arrepiéntete ante el Señor. Sirve al Señor. Gózate en el Señor. Pelea con el Señor. Gracias, Padre. No queda nada más que decir, Señor, gracias por la familia que me has dado en la fe, Señor. Grandes hombres y mujeres de Dios, Señor. Gracias por crecer con ellos, porque ellos han sido columna para mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque la iglesia ferviente, Señor, ora por los hermanos que oran por otros, Señor. Queremos que todos lleguen ante ti, Padre, y puedan estar en este barco, Señor, y podamos llegar ante tu presencia
Bendiga, Señor, cada predicador que se esfuerza, cada predicadora que se esfuerza para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. No es de nuestra vida, Señor, es de tu vida, Padre, que diste en la cruz. Dales una nueva oportunidad, Señor, de poder venir aquí y entrar, Señor, en tu familia. Gracias, Padre. Si no, Señor, permíteles poder venir un poco más. Pero sobre todo haz tu voluntad y justicia, Señor, sea cual sea, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Bendiga mi pobre vida, Señor, y ayúdame a siempre permanecer muy humillado ante ti. Y que siempre me dé la fuerza para hablar la verdad, Señor. Bendiga la iglesia, Padre. Gracias por ese sacrificio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos.